Muchas bendiciones a todas las personas que están viendo esta transmisión. Nos sentimos más que bendecidos, nos sentimos contentos. Que le habla a su hermano Randy Fernández, como siempre, dándole un contenido para bendición para tu vida. Así que no te alejes, no te desconectes de esta transmisión, porque estoy seguro, estoy convencido de que Dios te va a hablar en este día, en este momento. Así que recuerden que este es su segmento Anclados a la Palabra, transmitido por Radio Retorno TV. Amén. Así que estamos aquí como siempre con mi hermano Carlos. Le voy a dar la oportunidad para que él salude a la audiencia. Amén. Dios bendiga a la persona que nos está viendo por medio a esta transmisión. Quien le habla es su hermano Carlos Moreno. Y aquí esperando que Dios va a hacer algo muy poderoso a nuestras vidas, como siempre lo has hecho. Y vamos a esperar que fluya. Amén. Yo me siento ansioso. Yo estoy loco ya porque suerte. Yo no sé, yo siento que hay una atmósfera que se activó, porque tenemos Así aquí es. dos hombres que tienen a Dios. Yo sé que hoy nos van a bendecir con una palabra muy poderosa. Así que yo quiero que usted esté muy atento, porque Dios lo va a mover. Así que póngase el cinturón, porque Dios lo va a bendecir hoy. Amén. Así que yo le voy a dar la oportunidad a ellos para que ellos se presenten de su nombre y ellos hagan como sientan. Amén. Bienvenidos. Amén. Muchas bendiciones. Amén. A ustedes, a esta plataforma y a todos los que la sintonizan. Yo Amén. sé que en este momento hay una palabra de Dios que va a ser de bendición para esta audiencia. Así que bendigo a la audiencia también en el nombre de Jesús. Su hermano, Confesor Jiménez. Amén. Bienvenido, confesor. Siervo por la Amén. misericordia. Nos sentimos ansiosos. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos, amigos, hermanos que ven este canal, este programa. Quien le hable es su amigo evangelista Adrián Arturo Brazován. Para mí es un placer poder estar aquí junto a cada uno de ustedes. Y yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes en el día de hoy. Amén, amén. Nada, yo le voy a dar la oportunidad a ustedes para que ustedes hagan como Dios le ponga en su corazón. Yo voy a estar aquí esperando. Hoy nosotros somos una vasija, Así es. porque yo sé que hoy vamos a recibir mucho de Dios, así que déjense usar de Dios. Amén. Así que tienen la oportunidad. Vamos a compartir un pasaje de la Biblia que es muy corto, pero tiene mucha sustancia Sí. y de qué hablar. Hay mucha tela por donde contar. Amén. Y es Pablo hablando a los colosenses en el capítulo 1, verso 15. Y dice así en el nombre de Jesús: Amén. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas fueron creadas por medio de Él y para Él. Wow. Voy a dejarlo hasta aquí. Amén. Wow. Podemos ver, Pablo está describiendo un pensamiento de los judíos. Los antiguos creían que la imagen del Padre era el templo. Sí. ¿Por qué ellos creen que la imagen del Padre era el templo? Porque por naturaleza los judíos entendían que dentro del templo estaba el Padre, donde habitaba el arca. Allí conocen la historia. Todo estaba ahí en el arca, pero la presencia estaba dentro del arca. Sí. Fíjate que el templo significa en representación a Cristo. Por eso Cristo, un día cuando se para, lo dijo: yo soy el templo del Dios vivo. Cuando analizamos el punto de templo y lo materializamos, lo personalizamos, estamos hablando de imagen, estamos hablando de semejanza. Pero algo me llama la atención: ¿por qué Pablo describe esto? Antes de presentarse Cristo como imagen, dice que Él existía como verbo. Wow. Porque Sí. en la creación nada más existía un verbo. Ahora, dentro del verbo había un pensamiento. Entonces Cristo, si el Padre y Él son uno, como Él dice, entonces Cristo existía como en el pensamiento del Padre.
Por eso es que él comienza a describir esto. Antes del verbo hacerse carne, Pablo entra al lugar, pero Pablo está escuchando las cosas que está dentro del pensamiento del Padre. Algo profundo que me llama la atención es que como Pablo describe aquí que Cristo es la viva imagen. Cuando tú te vas a profundidades de imagen, que ya lo personaliza y está hablando de características y cualidades. Una de las cosas que Cristo tiene por sí es darle vida a lo que no tiene. Sí. Porque en Él está la vida. Y si en Él está la vida, tiene que darle vida a todo lo que no tiene. Por eso yo no entiendo cómo Pablo dice que él estaba muerto y que estaba sepultado junto con Cristo. Si Cristo es la vida en sí no existe la muerte. Gloria a Dios. Porque como Pablo dice entonces que él estaba sepultado junto con Cristo, pero Pablo no se queda ahí. Pablo sigue diciendo, pero yo soy uno con Cristo. Entonces Pablo estaba muerto, pero vivo. Muerto vivo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo lo podemos entender? Sencillamente, si la muerte se une con la vida, ya no existe más la muerte, sino que existe la vida. Porque todo lo que está muerto cuando llega a la vida vive. La vida predomina ante la muerte. La función más grande que Pablo está diciendo, pero espérate, ¿cómo es que él está muerto? Y dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, la naturaleza, la característica de Pablo estaban todas muertas. Pero entonces vienen las cualidades de Cristo. Sí. Por eso es que Pablo en un momento dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y que yo estoy sentado en los lugares celestiales, junto con Cristo. A mí me llama la atención que Pablo dice, yo escuché cosas inefables, Wow. que aún no puedo contar. Había una intervención divina que Pablo no podía, dice el Nisne, digerir, porque Pablo tenía la membrana auditiva tapada. Había una intervención. Okay. Y hasta que la muerte no la quitó Cristo de en medio, entonces entró la vida en Pablo. Por eso es que Pablo, en este punto que dice, pero espérate, Cristo dice que la cabeza, pero si Pablo es la iglesia, entonces, y él dice que está muerto, entonces, ¿qué se une a Pablo, a la muerte de Pablo? Cuando personalizamos esto, que llega un cuerpo, ya para el cuerpo subsistir tiene que tener cerebro. Claro. Gloria a Dios. Si no tiene cerebro, no existe. Y jamás. Entonces, cuando tú analizas de cabeza, los 5 sentidos principales, faltándole uno, Gloria. están en la cabeza. Sí. No hay función en un cuerpo si no tiene cabeza. Entonces, Pablo está diciendo algo que Cristo unió. La cabeza de Cristo la puso en Pablo. Por eso Pablo dice, no vivo yo, sino vive Cristo. Para tú analizar un pensamiento, tiene que entrarte al cielo. Por eso es que Jesus, Pablo wow. se tira en el pensamiento. Pablo dice, espérate, que la luz vive. Entonces hay algo más profundo aquí. Sí. La Biblia dice que el Padre está en la luz inaccesible. Y entonces, ¿cómo que el Padre está en la luz inaccesible? Y dice la Biblia entonces que Cristo entra al corazón del Padre. La energía por naturaleza da vida a los que están muertos. Fíjate que los doctores lo primero que usan es un choque para despertar los muertos. En Pablo se despertó algo que había muerto y era ese razonamiento. Pero eso es que cuando él entra al pensamiento, Pablo en una ocasión dice, espérate, hay alguien que entró al cielo. No sé cómo fue que entró. Si fue en la carne, si fue en el espíritu. Pero entonces la Biblia me dice a mí que nadie como carne ha entrado al cielo, sino que había uno solo allá. Pero el que estaba en el cielo existía como un verbo. El verbo puede existir en el pensamiento del hombre, pero ya está materializado en el hombre. Wow. Vamos a ver si es cierto esto. ¿Cómo se materializa en el hombre la primera creación de la persona? Cuando crea, lo crea en el pensamiento. Wow. Está poderoso. Si algo no está creado en el pensamiento, no tiene existencia. Porque para crear debe algo existir primero antes de materializarse. Entonces, Pablo está diciendo que Cristo es la viva imagen. Cuando corremos para el templo, entonces en el templo que vemos, una creación formada dentro del templo. Allí hay pan, Sí. allí hay agua, allí hay sangre, allí hay presencia. Pero cuando tú analizas de Pablo, Pablo estaba diciendo que la presencia estaba en él. En la presencia de Cristo está la vida. Gloria a Dios. Ahora vamos a caminarlo del templo. Había una división en el templo, que los que estaban muertos no podían entrar a donde estaban los vivos.
Los muertos recibían 10 mandamientos en el templo, pero los que estaban vivos recibían 613. Wow. Entonces por eso es que cuando la mujer samaritana te dice, se choca con Cristo, Wow. que ellos empiezan a interactuar, ella le dice, ella se le presenta a Cristo y le dice, mira, yo tengo una hija que está gravemente enferma. Cristo le responde, le dice, es que no es bueno darle la comida a los perrillos, no es el tiempo. Pero cuando Cristo está hablando de la comida, está hablando del pan. El pan significa el verbo, que es la palabra. Por eso es que nadie puede en este camino estar vivo hasta que no tiene existencia de palabra en él. Por eso es que Cristo dice que lo que tiene la simiente de él, está hablando de la revelación de la palabra. La revelación de la palabra es a lo que está muerto le da vida. Por eso cuando tú te vayas al valle de los huesos secos que no tenían vida porque estaban muertos, entonces comienza una revelación a crear. Y le dice, Dios lo llama y le dice, pero ven acá, ¿y estos huesos vivirán? Y la respuesta que él le da, le dice, bueno, solo tú lo sabes. Él le está diciendo, en ti está la vida, de lo que no tiene existencia de vida, tú se la puedes dar. Así mismo es. Pero hay algo que me llama la atención, lo que dice el salmista. En tu libro están escritas todas las cosas de mí. Y no pasará una sin cumplirse. Tú sabes qué es lo que está pasando hoy en día. Wow. Que nosotros no conocemos que en el libro del Padre está todas las cosas escritas de nosotros y que se va a manifestar a la tierra. Por eso lo primero que se iba a manifestar en la tierra era el verbo. Por eso es que el verbo cuando se hace carne, entonces viene a la vida y comienza a crear vida dentro de la muerte. Wow. Lo más profundo que me llama la atención es que aquí él está hablando de que la cabeza, no hay un cuerpo que tenga existencia de vida si no tiene cabeza. Así es. Pero la cabeza, que es Cristo, llega al cuerpo para darle existencia de vida al cuerpo que está muerto. Por eso Pablo revela que él estaba muerto. Porque Pablo empieza a traer una revelación y dice, pero espérate, yo estoy sentado junto con Cristo. Y el que se une con Cristo, dice la Biblia, que un solo espíritu con él. Pero cuando tú hablas del espíritu, el espíritu Santo. no tiene existencia de muerte. No hay muerte en el espíritu. Por eso Pablo dice, yo estoy sentado junto con él, pero yo estoy de pie en la tierra y estoy siendo boca de Cristo. Pero a mí lo que me llama la atención es algo que Pablo dice, para revelar los misterios escondidos. Nadie puede revelar lo que está en el cielo si no se le revela. Así es. Por eso es que Pablo hablaba de la cosa inefable, pero Pablo no sabe en la profundidad de que tenía. Cuando Pablo habla de que entró un hombre al cielo, Pablo estaba alusionando de una golpiza que le había dado el Sanedrín. Entonces, él vuelve al huerto. Él lo que está diciendo, yo estoy volviendo a la imagen. Vámonos para allá. Santo. Vamos para la imagen. Vamos. Fíjate que cuando Cristo le dice al Aleluya. hombre multiplicado, está hablando de una imagen, está hablando de personas. Pero sin embargo, Cristo todavía no había hecho el hombre cuando revela esta palabra. Así es, mi hermano. Pero no lo había hecho físicamente, pero ya en el corazón de Cristo estaba creado el hombre. Sí. Y que era lo que le iba a dar vida en la tierra. Cuando tú hablas de ese punto, que vamos a hablar ahora de lo que en sí habla Pablo aquí. Pablo se está trasladando al sacrificio de Isaac. Gloria a Dios. Enseña que en el lugar donde se fue a sacrificar Isaac, aparece un cordero como tipología. Pero el pensamiento de los antiguos judíos, ellos decían que Isaac venía a la generación, pero que de Cristo venía la vida en la generación. Y cuando tú analizas el punto, dice Isaac que cuando Abraham iba a crucificar al niño, vino una voz del cielo. Los judíos dicen que Cristo se metió dentro de Isaac, porque ya en el cielo se había crucificado a Cristo. Cuando Cristo se crucifica en el cielo, la Biblia dice que el cordero estaba inmolado antes de la creación del mundo. Pero lo que se metió en el corazón de Isaac fue Cristo crucificado para que el Padre tenga que ceder a la voluntad de Abraham. ¿Cómo cede el Padre a la voluntad de Abraham? Porque Abraham desde el camino viene diciendo, yo voy pero vuelvo.
Cristo, fíjate algo, ¿Cómo Cristo, ¿Cómo es? yo voy pero vuelvo. ¿Cómo así? Abraham dijo esa palabra, espérenme ahí que yo vengo para atrás. Abraham había crucificado a Isaac en el corazón. Pero fíjate dónde es que se crucifica a Cristo. En el corazón. Si tú no crucificas a Cristo en el corazón, tu corazón está vivo. Y nadie con un corazón vivo puede servir a Cristo. Porque Cristo, cuando se muda en tu corazón, es después que viene de la muerte. Por eso es que cuando Él se le aparece a Pedro, dice, Pedro, tú me amas. Determinado, por lo entendido en la ciencia, al llorar amargamente está diciendo que tu corazón ha muerto, porque recibe una herida sin reparación. No estamos hablando del corazón sanguíneo, de la bomba sanguínea, del músculo cardíaco. Estamos hablando de lo espiritual. Recuérdate que espiritual es lo que puede dar muerte espiritual. Entonces, My God. lo espiritual que había en él, cuando tú te vas a decir, estaba allí lo primero de la multiplicación, pero no había existido la muerte. Entonces Pablo, cuando lo golpea el tribuno, que él le está alucinando, dice, no sé si entré al cielo, fue en la carne, fue en el espíritu. Pablo está volviendo al pensamiento del Padre cuando dice, y haré al hombre a imagen y a la semejanza. Fíjate que el hombre no está hecho. Cristo, el Padre está hablando de Él mismo en el momento. Porque ¿por qué el Padre está hablando de Él mismo? Porque antes del verbo hacerse carne ya era imagen. ¿Y por qué Pablo dice que Él es el primogénito de los muertos? Ahí vamos. Yo siento la ¿Por mano qué de Dios. Pablo dice que eres el Wow. primogénito de los muertos? Porque recuérdate que Cristo dice en la Biblia que fue crucificado antes de la creación del mundo. Entonces Cristo estaba crucificado en el corazón del Padre. Repite eso. Vámonos para acá. Dios. ¿Cómo Cristo Dios. estaba crucificado en el corazón del Padre? Recuérdate que la creación primero, cuando se materializa, todo está hecho en el pensamiento. Si en el pensamiento del Padre, según los antiguos, estaban esperando a alguien vivo. Dios mío, ahora es que vamos para allá. Santo varón. Los judíos estaban esperando a alguien vivo, pero ellos lo estaban esperando de una forma que no era la correcta. Sí. Por eso es que ellos no entienden cuando Cristo viene, que Cristo viene de una manera entendible para que el ser humano no entienda que la muerte no existe primeramente en la carne, sino en el pensamiento. Por eso dice Pablo que todas las cosas en Él subsisten. Entonces, vamos a ver si en Él suscitan todas las cosas. Entonces, antes de la creación del mundo había vida. Nada puede tener vida existiendo Yo dentro de un siento a fuego. Cristo. ¡Wow! Escucha esto. Nada que está dentro del fuego puede tener vida. Gloria a Dios. Lo único que puede permanecer vivo dentro del fuego se llaman los espíritus. Por eso es que cuando tú te unes con Cristo, un espíritu es con Él. Pero cuando tú te unes con Cristo, que dice la Biblia que un espíritu es con Él, por eso dice la puerta del infierno no prevalecerá. Pero Cristo está hablando, oye, cuando Él dice que la puerta del infierno no prevalecerá, Él está hablando lo que Juan dice, que aunque pase por el fuego, No se va a quemar. ni los espíritus no se queman. Por eso es que cuando Él dice, Él se está refiriendo al lago de fuego, que hay que hacer una transición. Dios mío, cuando hay que hacer una transición, está hablando de que la carne tiene que vivir en el espíritu. Por eso Pablo dice, yo estoy muerto con Cristo, sepultado junto con Él. Pablo lo que había sido, que su corazón había sido crucificado. Usted me quiere decir que es como ver los tres jóvenes que echaron en el horno de fuego. Vamos ahora. Que cuando lo echaron apareció un cuarto con ellos. Y ellos estaban en un cuerpo. Y el fuego no tiene potestad sobre la vida. Porque el que tiene vida en sí mismo no muere. Ni sobre los espíritus. Mucho menos. Porque los espíritus son inmortales. Pero cuando tú te vas, dice, no temas a los que matan la carne. ¡Wow! Más teme bien el que puede matar la carne y el espíritu. Así es. Santísimo. Pero cuando tú analizas, el único espíritu que habían matado antes de venir a la tierra fue el espíritu de Satanás. My God. Entonces por eso es que él Yahweh. camina en la tierra y a los que están vivos él no los puede matar porque él está muerto. Sama. Yo siento la Wow. palabra. Entonces cuando tú te unes con Cristo, tú estás vivo por la eternidad, para Hey. habitar en este mundo y habitar en el otro. Wow. Y de este mundo tú puedes habitar en el otro estando en esta tierra. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga. Eso está por Por eso es que Satanás, cuando sabe que hay un hombre que está vivo en Cristo y unido con él, dice, yo no voy a entrar ahí a buscar qué. ¿Para qué?
¿Para qué? Si es que Él está junto con la vida, entonces la muerte que estaba en Él se hizo vida también. Por eso Pablo dice que Él estaba unido con Cristo. Pero fíjate, Pablo está haciendo una transición de que Él dice que está muerto con Cristo. Pero aparte después dice, yo estoy sentado junto con Cristo. Pablo hizo una transición. Por eso es que Pablo dice, espérate, cuando esto mortal se haya vestido de inmortal. Vamos. Dios mío, Pablo está diciendo que Él ya no existe lo mortal. Él está diciendo, yo estoy vivo completamente porque como Cristo es la imagen del Dios vivo, Él dice, yo soy el templo. Santo, profeta, entonces tú me estás diciendo a mí que cuando Cristo está en mí, un espíritu soy con Él. Y en ti no existe muerte. Dios mío, ¿qué es esto? No existe muerte en ti. La Biblia dice que ya nosotros no morimos, sino que dormimos, dice la Biblia. El que duerme no está muerto. Está fuera del razonamiento, pero en el consciente hay algo que te dice que hay vida. Santísimo Dios. Por eso es que cuando emite la señal, entonces tú despiertas. Dice, pero espérate, estoy aquí. Gloria a Dios. Cuando Pablo despertó de la golpiza, que salió de la alucinación, dice, pero ven acá. Él comienza, ¿a dónde era que estaba? Pablo estaba ya en la imagen perfecta del hombre, antes del primer Adán. Pablo se pasó más allá. Dice, pero espérate, yo entré al corazón del Padre. Pablo se pasó de lo que es el postrer al primero. Porque el primer Adán fue muerto, pero en el segundo vino la vivencia. Y cuando tú analizas algo y dices, pero ven acá, ¿cómo va a ser que este murió y este está vivo? Entonces Pablo dice, pero espérate, yo estoy muerto con este. Entonces ya el muerto no tiene potestad en mí. ¿Por qué no tiene potestad en mí? Porque ahí entonces nos trasladamos a los espíritus. Cuando tú dices que nos trasladamos a los espíritus, dice, el que estaba muerto lo sacan de donde estaba la vida. Pero la vida no se conformó. Dijo, espérate, yo ya no puedo estar. Yo tengo que ir donde el que está muerto para darle vida. Dios mío, Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesús se le parece a María, le dice, pero ya eres. No te he dicho que si tú crees, el creer se activa la fe. Entonces, cuando la fe se activa en ti, todo lo que está muerto para ti tiene vida. Porque tú entiendes y la fe te da a entender que no hay muerte. El autor y el consumador de la fe, fíjate que Satanás lo que trata de consumirte la fe. Para que tú no creas que existe la vida y que en la vida no hay muerte. Por eso es que cuando alguien entiende el principio de la vida y de la muerte, entonces analiza, pero espérate, ¿cómo que yo estando en la vida para mí va a existir la muerte? Pablo está dando a entender, aunque yo no tenga cabeza, por eso dice, aunque yo no tenga cabeza que estoy muerto, la cabeza del que está vivo vive en mí. Y si yo tengo la cabeza del que está vivo en mí, no existe la muerte. Así mismo. Porque él dice que Cristo es la cabeza. Pablo representaba en ese punto de ya predicación a los gentiles, representaba a la iglesia. Los judíos no conocieron de eso. Fíjate que quien conocen de la iglesia son los gentiles. Porque ellos no reconocieron la vida, se quedaron en la muerte. My God. Gracias, Señor. Pero la iglesia reconoció la vida, aunque perdió la cabeza. Sí, Escucha esto. sí es. Aunque la iglesia perdió la cabeza, pero vino la cabeza a la iglesia. Por eso Cristo dice, yo soy la cabeza. Cuando tú analizas la imagen, la cabeza que le mochan a un cuerpo ya no tiene existencia de vida. Pero ¿por qué la iglesia siempre va a tener la vida? Porque le mocharon la cabeza. Hay algo que yo quiero enfatizar aquí. Dios mío. Estamos concluyendo casi, Alan. Sí. Hay algo que yo quiero enfatizar aquí para soltar esto, apóstol. ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención? Porque Pablo dice de que Él es la imagen del Dios invisible. Y me llamó mucho la atención porque en una ocasión los Sí. discípulos dijeron, Randy, bueno, pero muéstranos al Padre. Y él le dijo, pero que le muestre al Padre. Pero el Padre que está aquí. Ustedes tanto tiempo que tienen con nosotros y no conocen al Padre. Pero yo soy el Padre, Cristo le está diciendo. Pero entonces aquí está diciendo Pablo de que Él es el Dios invisible. Y él le dijo, pero que le muestre al Padre. Pero el Padre que está aquí. Ustedes tanto tiempo que tienen con nosotros y no conocen al Padre. Pero yo soy el Padre, Cristo le está diciendo. Pero entonces aquí está diciendo Pablo de que Él es el Dios invisible.
Y si es invisible, quiere decir que nadie puede verlo. Y cuando ellos le preguntan a él, ¿dónde está el Padre? Le dice, pero yo soy. Wow. Yo soy la imagen, yo soy el Padre. Entonces no entiendo cómo Pablo aquí dice, él es la imagen del Dios invisible. De hecho, el mismo Pablo dice que él es el que habita, ¿dónde? Donde hablaba, no, en luz inaccesible. Quiere decir que nadie tiene entrada a él. Pero Cristo le dice a ellos, yo soy el Padre. ¿Cómo podemos entender eso, apóstol? Para terminar. Por eso es que los judíos no podían entender. Porque cuando ellos están cautivos en Egipto, la palabra que Dios le dice a Moisés, y si me preguntan quién yo soy, quién tú eres, ¿qué yo voy a decir? Dile, yo soy. Por eso era que querían matar a Cristo. Porque Cristo decía, yo soy la puerta. Entonces, cuando tú analizas los 7 yo soy que los revela Cristo, son la atribución del Padre, como toda la autoridad. Por eso Cristo dice, yo soy la plenitud, hablando en este punto. Cristo está diciendo en la tierra, pero yo tengo autoridad sobre los que están dentro del cielo, yo estando en la tierra. Por eso es que él le dice, espérate, tú no sabes que yo tengo autoridad para matarte, ninguna autoridad tú tienes si no se te da del cielo. Entonces cuando él analiza y dice, pero espérate, yo tengo la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando él le dice, tú no tienes autoridad, porque si yo digo ahora mismo que manden una legión de ángeles para destruir aquí en la tierra, nadie lo va a impedir. Porque yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo te está atribuyendo un principio de que eres el rey de todos los gobiernos. Y cuando tú analizas, Cristo hablaba como el Padre. Cristo hablaba como el Padre y le dijo, para que ustedes vean que yo tengo autoridad. Levántate, toma tu lecho, levántate, tus pecados te son perdonados. Por eso es que los judíos se turban y dicen, ¿quién es este para perdonar pecado? Dime, ¿eres tú Dios? Pablo revela en el libro de los Corintios, en el capítulo 5, verso 19, no tengo presente si en la primera o en la segunda carta, él dice, y el Padre estaba en el Hijo, reconciliando al mundo con él. Sí, lo dice. Y olvidándose del pecado. Wow, qué unción, qué unción. Pero hay una Pablo unción. dice los muertos, lo que impedía Oh, a los que Espíritu se unieron Santo, primero fuego. allá, porque la Biblia enseña que nosotros Sama, primero nos unimos con él allá. Profesor, yo siento que no sé, Sama, siento que algo en mí Sama, se activa. Dios mío. Amén. Y yo sé que ahí hay gente que Dios le ha hablado, que Dios lo está activando y se han activado hoy. Así que yo Santo. creo que bajo esa misma atmósfera, bajo esa misma emoción, esa gente ahí que tienen imágenes así como tú hablabas, que Cristo está en ellos, que ellos todavía no han entendido que la vida está en ellos y que la muerte Wow, no puede hay prevalecer. poder en esta palabra. Gloria a Dios. Yo creo que tú hagas una oración ahí de poder para que Dios levante a esa gente y que Dios aclare el entendimiento y que esa My gente God. comiencen a fluir en la vida. Sobre eso vamos a orar. Pero hay que decirle cuál es el principio que ellos tienen que activar en ellos. Wow. Así es. Recuérdate que la Biblia tiene, el hombre tiene conexión con el cielo cuando se ha quitado la intervención. Los judíos dicen que hasta que la intervención no se ha quitado, tú no puedes comunicarte, porque no se activan la membrana auditiva. Ahora, ¿cómo se activan? Sencillo, eso es sencillo. Tú rompiendo la conexión con todo lo que tenga existencia de la tierra para conectarte con el cielo. Así es. Jesus. Fíjate que del cielo es que viene Cristo, y Cristo dice, allá voy a volver. Está diciendo, todo lo que me impida unirme con la revelación del cielo, yo tengo que romperla. Dale, Por eso es que tú ves que hay gente que se pasan tiempo y están ahí sentados, táctico ahí. Wow. porque no han rompido con la intervención de que te haga escuchar el cielo.
Y hasta que eso no acontezca en las personas que tienen llamado, que saben que tienen un depósito poderoso, hasta que no rompan eso. Es como cuando tú abres un candado, Sí, señor. pero tú puedes tener la llave en la mano. Y hasta que tú no vas y la entres en el candado Sí, no señor. se abre. Así es. Entonces, la puerta para abrirse en el cielo hay que quitar todas las cosas de la tierra. Gloria a Dios. Wow, gracias. Gracias. Y hemos sido de verdad bendecidos, ¿no? Así es. Así Wow. que usted que está viendo esto, comparta esta transmisión con alguien que lo necesita. Amén. Recuerde que este su espacio anclado a la palabra, transmitido por Radio Retorno TV. Dios te bendiga y Dios te guarde.